Bueno, y de aquí hay un problema que se ha agrandado con la pandemia, que es el uso de barbijo. Ya desde el mismo 2020 se veía mucha más barbijo en la basura. ¿Qué se hace con el barbijo? ¿Se pone en los reciclados? ¿Se pone en la basura orgánica? Que, bueno, es un problema. De hecho, han... Un problema ver los barbijos tirados por todos lados, en la playa, Ni hablar. en la calle, en el jardín, en la... Y estudian cómo reciclar barbijos descartables en forma de calles y de ruta. Vamos a hablar con el subdirector del EMAC, Centro de Investigaciones Viales de UTN La Plata, el doctor, el ingeniero, Julián Rivera. Gracias por atendernos. Julián, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bueno, es una problemática que viene creciendo, pero todos usamos barbijo. Y se desechan millones por día. Y se desechan, claro. Y por eso, la duda era... ¿Se va al reciclado, al orgánico? Bueno, ustedes le están buscando otra solución. Claro, tal cual. Hay varias opciones que se están manejando hoy por día. Este residuo que anteriormente a la pandemia era un residuo patogénico, hoy por hoy, como ustedes venían diciendo, es un residuo domiciliario. Claro. Y eso complica aún más todo lo que es el tema de tratamiento. Hay distintas opciones de cómo encarar el tema. Y lo que nosotros hemos analizado es cómo incluirlo en ciertas capas de lo que constituye el pavimento. El pavimento ese que, el de las calles, el de las rutas, no es solamente lo que vemos arriba, esa capa negra y demás, tiene capas por debajo, entonces la obra vial es un buen receptor de este tipo de residuos. No hay que convertirla en un basurero, pero es un lugar en donde podemos usar un buen volumen de distintos residuos, entre ellos... ¿Hay ya algunos otros residuos que se utilicen para esto? Para distintas capas de pavimentos hay una amplia gama de residuos que se están utilizando desde hace mucho tiempo, yendo de los que antes eran residuos y que después dejaron de serlo, por ejemplo, escorias de alto horno y demás de la ruta de la industria del hierro. Pero hoy, por ejemplo, nosotros también tenemos investigaciones en el centro del empleo de lo que se conocen como los NFU, los neumáticos fuera de uso. Ajá. Ese es un problema también muy grave y desde hace muchos años venimos viendo para incluirlos, pero ya no en las capas de suelo por debajo de la superficial, sino que en capas asfálticas, mezcladas con asfalto, porque no todo lo que comúnmente le decimos asfalto es asfalto. O sea, claro, lo que es asfalto es la parte superficial. ¿Cómo es el proceso? Ustedes ya se están encargando de hacer pruebas, tienen que, digamos, reciclar el barbijo, los juntan en algún lugar en particular que se transforman en otra cosa, porque hay muchos materiales encima. Claro. Nosotros lo que hemos hecho es llevar adelante el estudio a nivel laboratorio. Entonces, el nivel laboratorio requiere de ciertas cuestiones que queden de alguna manera contenidas, ¿no? Entonces, hemos apuntado el estudio a lo que son los barbijos de un solo uso, que comúnmente denominamos los celestes. ¿Está bien? Pero que podrían aplicar sobre toda otra gama de artículos relacionados con la salud, ¿no?, que usan ese tipo de textil. En la salud, las cofias, los protectores de los pies, las batas, las sábanas, todo usa Entra todo. ¿Cómo? Entra todo eso. Entraría todo. Lo que pasa es que ahí es un residuo patogénico. Entonces, en el residuo patogénico, o sea, que se genera en un centro de salud, puede haber varios elementos más complicados que lo que tiene el barbijo cuando es un residuo domiciliario, en donde no te vas a encontrar un pedazo de un resto humano en un residuo domiciliario, esperemos, pero sí lo podrías encontrar en lo patogénico. Entonces, el tratamiento que tendría que tener es mucho más sencillo cuando es domiciliario. Y por eso es que le hemos apuntado primero a lo que son los barbijos. Pero existen otros residuos domiciliarios relacionados con esa tela, que es la friselina, para decirlo de alguna manera, que comúnmente se conoce en el mercado. Sí, esa transparente, ¿no? Claro, es con lo que se hacen las bolsas con las que comúnmente vamos al mercado. Muchas veces algunos manteles descartables se hacen también con eso, banderas y demás. Entonces, bueno, tienen uso agrícola y demás. Entonces, son plásticos de un solo uso. ¿Y eso en qué capa del asfalto o de la calle o de la ruta estaría? Bueno, nosotros estamos apuntando con nuestro estudio en particular porque existe algún antecedente en alguna universidad, puntualmente en una universidad australiana, en donde lo estuvieron estudiando con ciertos materiales que dan más hacia las capas de base, que es la inmediatamente inferior a la asfáltica. Nosotros analizamos para un poquito más abajo, capas que se conocen en lo vial como subbase, subbasante y demás.
¿Qué es lo que pasa? Esas capas generalmente son de suelos naturales, Sí. pero esos suelos muchas veces no tienen la resistencia, por decirlo de algún modo, necesaria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que agregarle arena, hay que agregarle cemento, hay que agregarle cal y otros aditivos. Eso tiene un costo, claramente. Y por el otro lado tenemos el pasivo ambiental que genera este residuo, los barbijos. Entonces nosotros lo que queríamos es reemplazar parte de esos materiales comerciales que hay que agregar al suelo por estos barbijos. Entonces matamos dos pájaros en un solo tiro, digamos. Claro. Respecto a lo que veníamos hablando, nosotros lo que hemos hecho son las pruebas de laboratorio. Lo que necesitamos ahora, estamos súper convencidos que esto funciona, no es tan difícil darse cuenta, Claro. porque tenemos toda una sistemática como para analizarlo. Lo que necesitamos es llevarlo a la práctica, al menos inicialmente entramos en prueba, porque el problema es ver cómo hay detalles de obra, de lo que comúnmente nosotros llamamos la obra vial, que requieren ser ajustados, pero la tecnología en sí no habría mayor duda. Se tritura el barbijo y se mezcla con el suelo. ¿Esto es un desarrollo argentino o es una idea basada en otro estudio que se hace en otro país o tiene algunas otras ideas que también sugieren de otros lados del mundo? Ambos. O sea, nosotros, toda la comunidad científica y que tiene que ver con cierta temática, la vial en este sentido, no somos un ente aislado, trabajamos de manera coordinada, claro, a través de publicaciones, congresos y demás. Entonces, rara vez uno tiene una iniciativa que es totalmente aislada. Lo que uno va tomando indicios y va llevando adelante luego una investigación en función de algún campo que le resulta de interés. Ahora, este material tal cual, los suelos finos mezclados con los barbijos y de la manera que nosotros lo hemos analizado, nosotros nos hemos encontrado a nivel mundial antecedentes y muy probablemente no lo haya. O sea que me tengo que quedar con una respuesta intermedia, digamos, tiene antecedentes a nivel mundial en cuestiones relacionadas, pero así tal cual como lo estamos haciendo nosotros, no hemos hallado otros que lo estén haciendo. ¿Cuándo se va a poder empezar a implementar esto y de qué manera, llegarían los barbijos a las constructoras? Así como separamos los sólidos del orgánico, separamos barbijos aparte. Una bolsa aparte. Bueno, claro, la pregunta es interesantísima porque justamente eso tiene que ver con la repartición o con la institución que nosotros, en la que podamos despertar el interés. Claro. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros, si lo usáramos en una capa de calle, podríamos estar pensando en utilizar alrededor de 1,5 millones o un poco más de barbijos por cuadra, por capa. Un montón. O sea que hay una cantidad enorme, claro, de barbijos. Si lo que queremos hacer son varias cuadras, necesitamos que la repartición, la institución que esté interesada sea importante, vialidad nación, vialidad provincia, o digamos a nivel nacional o a nivel provincial, para poder concentrar eso. Y eso hace que al haber más cantidad de barbijos concentrados, tengan que ser mayores los recaudos también. Claro. La provincia de Buenos Aires, estamos nosotros, tendría que tener que ver la OPDS y demás, que son las oficinas de ambiente que se encargan de eso. Ahora, no necesariamente tenés que usar esa cantidad, podés usar un poquito menos porque lo mismo mejora, o lo podés usar, por ejemplo, en bacheo, debajo del bache, que nosotros llamamos el bache asfáltico, hay también capas de suelo que se reparan, y usás mucho menos volumen. Entonces eso lo podría hacer un municipio tranquilamente, y no necesitaría recolectar tanta cantidad de barbijos, lo podría recolectar con sus propios sistemas, y no tendría que entrar, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires la OPDS, porque ya no deja de ser un residuo domiciliario. Hay muchos detalles ambiental y legal que hay que ajustar en eso. Pero yendo a tu pregunta, apenas tengamos alguien interesado en poder llevar esto a tramos de prueba, y después es cuestión de que se animen, digamos. Sí, sí. Julián, ¿con qué otro elemento han estado reciclando más allá de los barbijos, los elementos que se utilizan en los hospitales y demás que mencionabas hace un ratito, para, por ejemplo, en lo que se especializan ustedes? Bueno, te comentaba los de los NFU, ¿no? Los neumáticos fuera de uso, que justamente estamos en marzo llevando adelante una jornada, la primera jornada iberoamericana de investigadores, que la verdad que está muy interesante, al que le pueda servir el tema en las páginas nuestras del LEMAC pueda encontrar. Y hay otros materiales, por ejemplo, muchas veces con lo que se relaciona con la industria petrolera, se usan muchos materiales que se usan para filtros y demás, que son arena, como si fueran unas arenas asfaltadas, si se quiere, pero que son residuales. Entonces eso se puede utilizar para diversas aplicaciones. Lo hemos hecho también con un producto residual de lo que es la extracción de aceite de la soja, que se conoce como el desgomado de soja. Eso permite, por ejemplo, tratar caminos rurales y alargar lo que son los periodos de mantenimiento de esos caminos. Lo hemos hecho con arenas de fundición de industrias
que lo que sea fundición metálica requiere un molde de arena, que luego se rompe y queda una canilla o lo que tengamos que pueda ser de una fundición. Entonces arena queda en desuso, pero tiene propiedades que pueden ser utilizadas y aprovechadas en lo vial. Y bueno, y así otros elementos. Bueno, imagino, yo no recuerdo si se sigue haciendo, pero en un momento se hablaba de ladrillos huecos con pilas, pero después, bueno, claro, hay que ver de qué manera también impacta en el ambiente. ¿Pilas no se pueden usar? O las personas también. Bueno, claro, no, tal cual. Bueno, yo te estoy hablando todo de lo que son aplicaciones viales, pero claro, las pilas, lo que uno hace es encapsularlas, más que aprovecharlas como un... Sí, también, uno aprovecha porque tiene un cierto volumen, pero a mí, si me preguntás como tecnólogo del hormigón, es un problema meterle pilas al hormigón, pero claro, soluciona un problema ambiental si es que encapsulo el efecto que puede tener la pila y bueno, entonces como sociedad es algo que puede llegar a servir. Esto, vamos un paso más. Porque lo que estamos viendo es en estos residuos que recién te nombraba es que aprovechamos y damos mayor aptitud vial. O sea, que no es que nos estamos comprando un problema si la tecnología está adecuadamente desarrollada, ¿no? Sino que estamos abaratando costos de la obra vial y resolviendo el pasivo ambiental. Ese es el plus. Claro, sí, esa era la pregunta. Digo, si no sé, el asfalto o las distintas capas mezclado con estos productos hace que por ahí haya que reparar más a menudo la calle, ¿no? La idea sería justamente que no, dar más aptitud. Vos, por eso, como trataba de decir hoy, porque es una frase que solemos repetir y que creo que ejemplifica. No hay que transformar a la vialidad en un basurero, pero sí saber que es un buen receptor de residuos de otros procesos, siempre y cuando le dé un valor agregado a lo vial. Y los plásticos, porque vos hablás, bueno, hay plástico de un solo uso, hay toda una movida, lleno de las botellas de amor. De basura para la vía pública también. Botella de amor, donde ponés todos los plásticos de un solo uso en una botella, después eso va, también lo funden y hacen bancos o distintos muebles de plástico reciclado. ¿Podría ir también a la calle? Sí, existen muchas experiencias en lo que es... Bueno, la botella de plástico es de un plástico que se denomina el PET. Y hay muchísima experiencia en modificar mezcla asfáltica con PET. Cuando hablamos de modificar mezcla asfáltica es que se mejoran las propiedades de la mezcla. Por ejemplo, se fisura menos a bajas temperaturas, se agüella menos a altas temperaturas y tiene mayor vida útil la fatiga, que son los tres aspectos que uno medianamente relaciona, ¿no? Entonces, hay experiencia en eso. En Argentina, hay experiencia en Argentina también de algunos centros de colegas, de amigos que han estado estudiando esto, de los silos bolsas, de utilizar el silo... que también es un problemón. Silo bolsa. Es un problemón en ciertas regiones, porque acá lo que hay que lograr es no transportar el residuo. El residuo es un problema, pero si además lo tenés que transportar de un lado al otro es un problema al cuadrado, porque la idea es poder solucionar esa situación que tengas en algún inconveniente, aprovecharlo a nivel zonal. Por eso, por ejemplo, esto que te mencionaba hace un rato, que les mencionaba hace un rato del desgomado de soja, es algo que lo hemos llevado adelante la iniciativa en el partido de Rivadavia, que está en el medio de la zona productiva del oeste bonaerense, ¿no? Y es donde están los caminos rurales que se tratan con ese desgomado de soja, que le encontramos la vuelta como para poder aportar a la vida útil de los caminos. Bueno, esa sería la idea también con los barbijos. Si la idea sería... en Olavarría se suman a esta iniciativa, que sean los barbijos de Olavarría que vayan a los baches, a las calles. Que no tengan que llevarlo a otro lado. Tal cual, porque el transporte tiene un costo. O sea, nosotros no somos muchas veces muy conscientes de lo que es el transporte. Les tiro un número como para que solamente dejarlo. Supóngase, si a vos te cobran 100 piedra en Buenos Aires, bueno, sabés que 80 es transporte y 20 es piedra. Entonces, para tirar un número así por arriba, pero para que tengamos una idea de la magnitud, ¿no? Entonces, bueno, justamente es lo que hay que evitar eso. Hay que y también la contaminación, digo, si queréis hacer algo, ¿no? Y estamos usando el transporte para contaminar, claro. Una locura, tal cual. Bueno, eso es lo que se conoce como el análisis de ciclo de vida. Cuando uno analiza los pavimentos, hace eso, el análisis del ciclo de vida. Entonces, pone todos los gastos ambientales y las mejoras ambientales también del promedio, por decirlo de una manera sencilla, y analiza este tipo de cuestiones. Esto es algo que se analiza comúnmente en la vialidad. No digo que
en la vialidad de todos los días, pero Sí, a sí. ciertos niveles de planificación esto se analiza. Yo creo que si se labura por zona, tipo como decías vos en los barrios, si haces una movida publicitaria donde la gente tiene que entregar los barbijos usados y los tiene que depositar en algún lugar, sería un golazo y sería de una manera muy organizada para que justamente no tenga que trasladarse de un lugar a otro. Bueno, es que además haciendo los tramos de prueba, puede ser que la tecnología la vayamos depurando. Por ejemplo, en las botellas estas de amor que recién mencionaban, hay con distintos nombres, están permitiendo ahora la inclusión de los barbijos. Ah, mira. Si uno generara Barbijo de amor. las botellas rellenas solamente de barbijos, no habría que sanitizarlo, no habría un riesgo de por medio en la manipulación. Claro, Y ya está en la existen botella. maquinarias, claro, existen maquinarias de equipos viales que podrían triturar eso en la propia obra y ya incorporarlo al suelo. O sea, volcar las botellas llenas de los barbijos en la obra. Ni tener que triturarlo, bueno, limpiarlo, ni desinfectarlo, ni nada. ni nada, pero para eso necesito hacer el tramo de prueba. Necesito que alguien diga, sí, vamos Claro. a juntar las botellitas y vamos a hacer 100 metros como para ver si esto funciona, porque tampoco le tenemos que vender un problema al de la empresa ni al municipio, ¿está bien? Claro, ¿Y sí. cuál- Y eso lo hemos hecho. ¿Cuán lejos están de eso, digo, del tramo de prueba? ¿Ya hay interesados? ¿Están negociando o están Bueno, en una fase anterior? lo más cercano que en lo que yo tengo conocimiento lo hemos estado hablando con gente de Vialidad Nación en la provincia de Chubut. ¿Está bien? Sí. En la provincia de Chubut están muy avanzados, hay unos de los centros de referencia que tiene Vialidad Nación y ellos están, por lo menos hasta la última comunicación que tuve, están muy seguros de que algo van a hacer con eso. Lo que pasa es que, bueno, escapa a lo que sería mi ámbito más cercano, que es donde lo queremos Claro. materializar, que sería al menos en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, no hay ningún problema, nos iremos el día que hagan el tramo de prueba en Chubut y demás. Yo supongo que ese es el lugar en donde primero podremos tener esa prueba. Pero, bueno, estamos a esperemos. disposición. Ahora, quienes estén viendo la nota y demás, a ver si también despierta interés en distintas zonas, así se va avanzando en la prueba, porque es muy interesante el proyecto. Julián, te agradecemos el tiempo. No, le agradezco a ustedes porque para instituciones como la nuestra, de una universidad pública y que nos dedicamos a hacer este tipo de cosas, es muy importante contar con medios de difusión como los que nos pueden dar ustedes. Así que al servicio para lo que quieran en cualquier otra oportunidad. Encantado de poder hacerlo y cuando vaya avanzando nos... Claro, hablamos de vuelta a ver cómo va el periodo de cómo prueba. va avanzando todo. No hay problema. Pedirle solamente, recomendar que nos visiten en las redes sociales nuestras, en nuestra ¿Cómo página son? web y demás, porque ahí es donde nos facilita el contacto con la población también en este tipo de cuestiones y nosotros estamos para la población. Entonces, nos reorientamos no solamente en lo que sabemos como profesionales formados en las temáticas en las cuales abordamos, sino también en los que son los reclamos de la sociedad. Para eso estamos. Así que, bueno, Así que buscan LEMAC en las redes sociales y ahí se pueden comunicar con ustedes. sí. Exactamente. Gracias, Julián. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo. Bueno,